Batalla cultural. De hecho, el presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Yo no estoy en contra de que se hagan cambios culturales. Yo no le quiero llamar batalla, porque batalla es un término militar, es un término confrontativo, pero sí son necesarios cambios culturales después de una contracultura de casi 20 años del kirchnerismo. Tal vez el momento, el lugar en que habló el presidente no fue el ideal, como era el foro de Davos, porque ese foro es un foro de la élite empresaria, de economistas y de jefes y ex jefes de Estado que se reúne para hablar de economía, no de estas cosas culturales. Pero me parece que hay que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es qué cambios culturales necesita la Argentina después de 20 años de kirchnerismo que cambiaron la cultura argentina. Miren, hay una... Bueno, en primer lugar, la primera cultura que cambió ya, y esto ya cambió en Milei, es que el Estado no puede gastar más de lo que recauda. Que yo lo escucho de parte de los economistas desde hace 40 años, y nunca ningún gobierno hizo nada para resolver ese problema. Porque los peronistas no creen en eso, los radicales no creen en eso. Macri lo expresó, Macri sí lo expresó, pero no lo realizó, no lo pudo o no pudo ponerlo en práctica. Pero ahora como que hay una conciencia en la sociedad que no había antes de que el Estado no puede gastar más de lo que recauda porque termina perjudicando a toda la sociedad. Ese es un cambio cultural importante. Otro cambio cultural que se necesita tiene que ver con la visión histórica de este país. Voy a dar un ejemplo. El protagonismo histórico del general Julio Argentino Roca, 2 veces presidente de la Nación, y quien lideró lo que se llamó la campaña del desierto, que en realidad fue la campaña para conquistar para la Argentina la Patagonia. Que habían tribus indígenas que venían de Chile para tomar posesión de la Patagonia. Yo sinceramente no sé, y creo que muchos no saben, si la Patagonia sería Argentina sin la participación del general Roca. Que eso es lo que siempre se consideró, y por eso es un héroe importante. De hecho, cuando uno va a la Patagonia, cualquier ciudad importante de la Patagonia, la principal avenida se llama Avenida General Roca. El kirchnerismo y sobre todo con la complicidad de muchos historiadores profesionales, lo que hizo es instaurar la leyenda falsa de que Roca sirvió solamente como un genocida matando indígenas inocentes en el sur del país. Pasa lo mismo con Sarmiento, por ejemplo. Sarmiento, que fue el hombre que instauró la educación obligatoria y gratuita en el país, y que eso le permitió, por supuesto, también después existió la privada, pero digamos, es obligatoria, y eso sacó de inmediato al país del analfabetismo. A ese hombre que se le reconoce muchas virtudes, pero sobre todo esa, era demasiado liberal para el kirchnerismo. A ver, son los próceres, son los padres de la patria. No puede haber tanto cambio, tanta contracultura, como para que estos hombres que eran próceres y padres de la patria, pasaran a ser gente despreciable, digamos. Por supuesto que recién hablaba con el jefe de gabinete, el ministro Franco, y él habló de la cultura woke. Que el gobierno está en desacuerdo. La cultura woke
que también se le llama así en el mundo. La verdad que alguien me decía que la mitad de la gente no sabe qué es la cultura woke y la otra mitad de la gente cree que es una sartén china. Pero la verdad que es un manual, digamos, de ideas más o menos progresistas. Esta es la verdad. Y acá el problema son los excesos. Porque nadie en su sano juicio, por ejemplo, en materia del progreso de la mujer, puede poner en duda que la mujer tiene que ganar lo mismo que gana el hombre haciendo el mismo trabajo. Eso ya está fuera de discusión. O que la mujer puede y debe aspirar a un ascenso como aspira el hombre en las mismas condiciones intelectuales y laborales que el hombre. O que la integridad física de la mujer es intocable, que la única dueña del cuerpo es esa mujer. Es decir, no puede haber abusos, no puede haber violaciones. Eso está fuera de discusión. ¿Quién va a discutir eso? Ahora, de pronto, claro, aparecen los excesos en el lenguaje, por ejemplo, que es un agravio al idioma. Eso de decir otres en lugar de otro u otra es un agravio al idioma. Yo siempre digo que el día que a mí alguien me diga que tengo que escribir otre en lugar de otra u otro, o que tengo que decir otre, y yo voy a dejar de escribir y de hablar. Yo ese agravio al idioma no lo haré nunca, no lo haré nunca. Después está el tema de los cupos para las personas trans, cupos en el Estado. A ver, al Estado tienen que ingresar los funcionarios que son capaces de cumplir las funciones para los que se los convoca. Hombres, mujeres, o hagan lo que quieran con su vida privada. Porque precisamente lo que tiene que pasar es que el Estado no se tiene que meter en la vida privada de nadie. Esto es lo que tiene que pasar. La diferencia, la división estricta entre el Estado y la vida privada es un principio fundamental del ideario liberal, que el presidente dice profesar. Por lo tanto, no debería meterse en esas cosas. Nuestra Constitución, que es liberal, lo dice esto con las palabras y los términos de la época en que fue redactada, 1853, 1860. Entonces dice las acciones privadas de los hombres, de las personas, que no molesten ni interfieran a terceros, pertenecen al juicio de Dios y están exentas del juicio de los magistrados y mucho más de los funcionarios públicos. Esa es la concepción que nos construyó como país, como nación. Por eso no hay que meterse en la vida privada de nadie. Y hay otro cambio cultural que a mí me interesa mucho, me preocupa mucho, sobre todo mirando la tragedia que está viviendo la provincia de Buenos Aires, donde corre sangre, donde hay muertes de niños, muertes innecesarias, injustas, todos los días. Realmente lo de la provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos dimensión del tamaño de la tragedia que se está viviendo ahí. Yo decía ayer en el programa de Leuco que el miedo se había vuelto a instalar en una parte importante de la sociedad argentina, porque el conurbano tiene 10 millones de argentinos. El miedo, que lo habíamos perdido hace 40 años cuando se restauró la democracia, se volvió a instaurar en la Argentina, en un sector importante de la Argentina. Y lo otro que decía, y que lo repito, lo que parece que la provincia de Buenos Aires perdió el sentido y el valor de la vida y de la muerte.
¿Por qué digo esto? Hablando del cambio cultural. Porque los argentinos todavía nos preguntamos cómo se castigan los delitos. Fíjense, parece una pregunta tonta, ¿eh? ¿Cómo se castigan los delitos? Los delitos están perfectamente establecidos en el Código Penal cómo se castigan. Hubo una cultura inspirada por el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, que privilegió más la víctima, privilegió más el delincuente que la víctima. Es decir, el delincuente, la reinserción social, digo entre comillas, del delincuente, era más importante que la víctima. Y esa escuela se extendió en un montón de jueces y fiscales de la nación. Este es el cambio cultural que hay que hacer. No meterse en la vida privada de las personas. No hablar alegremente o fácilmente de pedofilia, que es una de las acusaciones y de los delitos más graves que se puedan acusar. Yo le pido al presidente de la Nación que se cuiden esas acusaciones. Por ejemplo, él dice que que los que se identifican con las políticas de género, con la ideología de género, terminan en la pedofilia y generaliza. Y eso es una de las acusaciones más graves que se pueden hacer, presidente. Yo realmente le pido que en eso no generalice. Tal vez usted tiene derecho a expresarse, tiene derecho a decirlo, que está en contra de la ideología de género. Mucha gente está en contra de la ideología de género, pero no lo generalice. No lo generalice. Bueno, yo ya terminé mi labor, que es la primera de acá en La Nación Más. Vamos a seguir el próximo miércoles. A las 10 hay un breve